Ok, para no perder tanto tiempo, vamos a empezar con la explicación. ¿Sí? Bien. Vamos a explicar la última parte del pasado simple. Recuerde que se dividen en tres partes: afirmativa, negativa e interrogativa. So we are going to check the interrogative and simple past. ¿Ok? Si ustedes ya siguen el patrón del inglés o ya notaron el patrón en inglés, sabrán de qué manera va a ir estructurada la pregunta. Entonces, para seguir nuestra fórmula en pregunta, es auxiliar, que el auxiliar en pasado va a ser did. Ojo, que este auxiliar no significa hacer, no significa nada, de hecho. Si es un verbo, es el pasado de do, did, hice, hicimos, hiciste, etcétera. Pero como auxiliar, como helping verb, no va a significar nada. Simplemente nos va a ayudar a preguntar, ¿sí? Hagan de cuenta que es como está sustituyendo al signo de interrogación que abre en español, ¿va? Entonces, en inglés, este auxiliar va a ser did. Luego vamos a tener que poner un sujeto, ya sea singular o plural, como quieran. Bueno, de acuerdo a lo que quieran comunicar. Después de esto, el verbo tiene que ir en forma simple. Esto es muy importante. Es como ayer lo que vimos en la negación. Después de didn't, el verbo va en forma simple. Aquí es lo mismo. Como ya va el auxiliar, tenemos auxiliar. Luego, después del auxiliar, tenemos el sujeto. Y luego tenemos el verbo en forma simple. No lo pongan en pasado simple. ¿Por qué? Porque sería muy redundante. ¿Va? Y después de esto tenemos un complemento. El complemento lo vamos a identificar con la letra C, que es la inicial de la palabra complemento, más question mark, que es el signo de interrogación. ¿Sí? Y ya, tan simple como esto, tenemos que seguir esta fórmula para hacer una oración en negación. Ejemplos, podría ser, mi fórmula me dice que primero ponga did. Ahí está mi did. Luego mi fórmula me dice que ponga un sujeto. Bueno, voy a poner the dog, ¿no? El perro, the dog, que todas estas dos palabras forman parte de mi sujeto. Luego un verbo en forma simple. Vamos a poner el verbo hide. Para los que no sepan qué es hide, significa esconderse. Hide. Did the dog hide when you screamed? Obviamente, screamed está en pasado, que es gritar en pasado. Como termina con la letra bueno, más bien con el sonido su pasado se va a pronunciar the. Screamed. Did the dog hide when you screamed? ¿El perro se escondió cuando tú gritaste? Sigue mi fórmula. Auxiliar, sujeto, verbo en forma simple y complemento. De hecho, el complemento incluso contiene otra oración en pasado, si se dan cuenta. Entonces, también eso es posible. Y la question mark, ¿vale? Ahora vamos con otro ejemplo. Did you do your duties? Duties significa deberes, ¿sí? Tanto de escuela como de casa. Did you do your duties? ¿Hiciste tus deberes? Did you do your duties? Auxiliar, sujeto, verbo en forma simple, complemento, question mark, ¿sí? Si nosotros queremos poner una pregunta, esto es una pregunta yes, no, o sea, una yes, no question, es decir, que se responde solo con sí o con no, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una pregunta de información, information question? Lo único que tengo que hacer es agregar what, when, where y todas esas palabras que se les conoce como WH question words al principio de mi oración. Por ejemplo, si yo pongo what, tengo que poner tal cual la fórmula en pregunta. What did she do yesterday? What did she do yesterday?
¿Y ella qué hizo ayer? What did she do, what did she do yesterday? WH, question word, auxiliar, sujeto, verbo de forma simple, complemento y question mark. ¿Vale? O por ejemplo, where. Where did it go? Where did it go? Where did it go? ¿A dónde se fue? Where did it go? ¿Sí? Obviamente con it me refiero ya sea a un objeto o a un animal, o incluso a un lugar, ¿no? Pero siempre a uno. O por ejemplo, puedo poner, did they move to London? ¿Ellos se mudaron a Londres? Did they move to London? Move sí significa moverse, pero también significa mudarse. Did they move to London? Y así podemos ir con muchos ejemplos para hacer preguntas en pasado simple, ¿ok? Tanto como information questions como yes, no questions, ¿sí? Ahora bien, si nosotros queremos responder las yes, no questions, por ejemplo, la primera, did the dog hide when you screamed? Tenemos dos maneras de responder, yes or no. En este caso, recuerden que vamos a responder siempre con el auxiliar con el que nos preguntan cuando es una yes, no question. En este caso, como nos preguntan con el auxiliar did, vamos a responder con el auxiliar did. Por ejemplo, yes, it did. No, it didn't. ¿Ok? O por ejemplo, did you do your duties? Yes, I did. No, I didn't. Did she, por ejemplo, en vez de what, did she go to the party yesterday? ¿Ella fue a la fiesta ayer? Did she go to the party yesterday? Yes, she did. No, she didn't. Okay. Entonces recuerden que en inglés no solo respondemos yes, no. Bueno, o sea, sí lo respondemos, pero es más común responder con el auxiliar. Yes, it did. No, it didn't. Yes, I did. No, I didn't. Y así sucesivamente con todos los pronombres. Afortunadamente, pues did va con todos los pronombres. ¿Sí? Si se dan cuenta. No es como do y does. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Nope, you don't have any questions. I'm going to take that as a no. Okay. Bien. ¿Quién me puede explicar qué significa esta palabra? Any. ¿Quién me puede decir cómo se usa la palabra any? Como para dar a entender que es cualquiera, ¿no? Dentro de un campo. Cualquiera dentro de un todo, ¿no? Ok, sí, puede ser, puede ser. Mire, se va a usar para oraciones, bueno, se va a usar para oraciones interrogativas, afirmativas y negativas, o sea, para las tres, no importa. Pero ahorita solamente lo vamos a ver y grábense esto muy bien. Any se usa solamente para oraciones afirmativas y negativas. Por ejemplo, any, bueno, en este caso, any, cuando lo hacemos en preguntas o en oraciones interrogativas, va a significar algunos o algo de, ¿sí? Y cuando lo hacemos en negativa, va a significar nada de o ninguno. Por ejemplo, vamos con una interrogativa, que es lo que estamos viendo.
Ok, por ejemplo, vamos a preguntar, did you do any homework? Obviamente, literalmente significa, ¿hiciste algo de tarea? Pero al decir any, al preguntar, did you do your homework? Estás preguntando, oye, ¿hiciste tu tarea? Pero al preguntar, did you do any homework? Es como preguntar, ¿al menos hiciste una tarea? Did you do any homework? Como dice su compañero, algo de entre mucho, ¿no? Entonces, cuando es en pregunta, denota esa expresión de al menos uno de muchos lo hiciste. Did you do any homework? Did you say anything? Aquí obviamente, si lo ponemos con su tono original, es, dijiste al menos una cosa de muchas que yo creí que dijiste, pero obviamente esto se llama como, se le conoce como gramaticalización, que se juntan dos palabras. Entonces, aquí, did you say anything? Que viene a significar, ¿dijiste algo? Did you say anything? ¿Ok? Entonces, any se va a usar para preguntas cuando quieres de verdad saber uno entre muchos. ¿Ok? O entre un todo. Y any en negación significa nada de. Por ejemplo, I didn't have any money. No tenía nada de dinero. I didn't have any money. ¿Sí? Tú puedes decir, I didn't have money. No tenía dinero. Sí. Pero si tú agregas el any, estás enfatizando que de plano ninguno, ni uno. ¿Sí? De hecho, si se dan cuenta, es como lo contrario en pregunta. En any, en pregunta, es como de que al menos uno entre muchos, y any en negación es ni uno. ¿Ok? Entonces, grábense eso. Por ejemplo, she didn't have any time. Ella no tenía nada de tiempo. O ella no tuvo nada de tiempo. She didn't have any time. O we didn't have any apples. Digo, es una pregunta, parece una oración muy de Duolingo, pero es para que se entienda. No teníamos nada de manzanas. We didn't have any apples. ¿Sí? Entonces, nada más para no dejar, vamos a poner aquí. Any en pregunta significa at least one. Al menos una. Any en pregunta, ¿sí? Y any en negación significa no, none, nada, zero. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entendió el uso de any en pregunta y en negación? Okay, I hope you have understood the explanation. Ok, well, ya vamos a terminar con esta clase. Ahora nada más vamos con, a ver, vamos a rápidamente a checar qué páginas podemos responder del libro referente a esto, ¿sí? Vamos a responder ahora las siguientes páginas, que es la página 92. Obviamente el vocabulario todavía no, pero sí la parte de gramática, que se llama Simple Past Questions o any, ¿sí? Aquí, en este ejercicio, obviamente no se los expliqué a propósito para que ustedes lo vieran y nosotros lo explicáramos de manera prueba y error mañana. El some, ¿ok? Yo ya les expliqué el any, que se usa para oraciones afirmativas negativas e interrogativas, ¿sí? El any se usa para eso. Entonces, ¿ustedes para qué creen que se usa el some? Complete the sentences with some or any. For example, number one, I didn't have breakfast this morning. En este caso, como es negación, sabemos que es any breakfast.
No desayuné nada esta mañana. I didn't have any breakfast this morning. O por ejemplo, Armando wanted cookies last night. No está ni en negación ni en interrogación. Entonces, ¿cuál sería? Ahí lo pone. Number 3. Did you eat rice yesterday? Sabemos que aquí la respuesta es any. Did you eat any rice yesterday? ¿Comiste al menos un poquito de arroz ayer? Did you eat any rice yesterday? Y así con todos. ¿Ok? Página 92 del workbook. Eso mañana la revisamos. Y también la página 93 del workbook, que dice, use the words to write questions about the past, then answer the questions for you. ¿Sí? Aquí sí respondan las preguntas como si fueran ustedes los que responden de verdad. Entonces, por ejemplo, you see friends on the weekend. Aquí nos hace falta el auxiliar. Entonces le ponemos el auxiliar did. El sujeto es you. El verbo es see. Y el complemento, your friends on the weekend. La pregunta completa es, did you see your friends on the weekend? ¿Viste tus amigos el fin de semana? Did you see your friends on the weekend? En este caso, la persona respondió, no, I didn't. They were working. No, no los vi. Estaban trabajando. ¿Ok? La 2, you and your family. Desde ahí ya tenemos nuestro sujeto, ¿no? You and your family. Tenemos el verbo have y tenemos el complemento dinner at home last Friday. Lo único que tenemos que agregar es el auxiliar, que es did. Y quedaría, did you and your family have dinner at home last Friday? ¿Tú y tu familia cenaron en casa el viernes pasado?